A segunda estrofe contém uma sinestesia. 2. A terceira estrofe contém a figura de linguagem hipérbato, caracterizada pela inversão da ordem dos elementos da oração, e apresenta a palavra coração como sujeito. 3. No primeiro parágrafo, antropólogo pernambucano, linha 7, e ele, linha 10, estabelecem referenciação anafórica com Gilberto Freire, linha 3. 4. A inserção de vírgula após a palavra cana, linha 15, manteria a correção gramatical e os sentidos construídos no período. 5. A palavra até, linha 24, estabelece um sentido de limite em relação aos alojamentos constituídos dentro das senzalas. 6. Na forma verbal se determinava, linha 29. O emprego da partícula se marca em determinação do sujeito da oração. 7. A substituição de puros sangues, linha 33, por puro sangue manteria a correção quanto ao emprego de plural desse adjetivo. 8. O trecho na medida em que eram considerados pagãos, linhas 34 e 35, confere ao período em que foi empregado uma relação de causalidade. 9. Nas linhas 39 e 40, o uso de parênteses em aqueles recém-chegados e aculturados sinaliza ressalvas quanto ao emprego de determinadas expressões ou palavras no período. 10. A utilização de aspas em nenhuma das anteriores, linha 51, tem função de marcar citação direta no texto. 11. A administração pública em sentido amplo abrange os órgãos de governo e as funções políticas correspondentes, e também os órgãos e pessoas jurídicas que desempenham funções meramente administrativas. 12. A administração pública, mesmo considerada em sentido amplo, sempre tem a sua atuação pautada pela lei subordinada ao direito. 13. A administração centralizada pode ser direta ou indireta. 14. A administração indireta é uma descentralização administrativa. 15. O poder normativo permite que a administração pública crie ou altere leis se constatada a omissão do poder legislativo. 16. O poder normativo confere à administração pública a prerrogativa de complementar a lei, de modo a efetivar a sua aplicabilidade, mas não pode a administração alterar o texto legal com base neste poder. 17. Acerca dos elementos dos atos administrativos, a forma representa a pessoa, isto é, o agente público que poderá praticar determinado ato específico. Esse elemento é intransferível, irrenunciável, improrrogável e imprescritível. 18. Hermes é titular de um órgão administrativo e, nos termos da Lei no 9.784 de 1999, pretende delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares. Ele poderá efetivar a delegação quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Se não houver impedimento legal, desde que os destinatários da delegação lhe sejam hierarquicamente subordinados. 19. É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou a designação para função de confiança, do cônjuge, de companheiro ou de parente, por consanguinidade até o terceiro grau ou por afinidade do governador e do vice-governador, na administração pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo, de deputado distrital, na Câmara Legislativa, de conselheiro, auditor ou procurador do Ministério Público, no Tribunal de Contas. 20. O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo em comissão, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. 21. A RIDF permite o estabelecimento de convênios para políticas públicas de interesse comum, que envolvam a União, os estados de Goiás e de Minas Gerais, o Distrito Federal e os municípios integrantes. 22. A transformação de Brasília em metrópole ocorre desde a sua criação nos anos de 1960, por sua influência sobre os municípios goianos do entorno e por seu acelerado processo de crescimento demográfico e de urbanização. 23. Por se localizar na região centro-oeste do Brasil, há uma participação expressiva da agropecuária no PIB do DF, com atuação superior à dos setores da indústria, do comércio e dos serviços. 24. Em que pese a crise da pandemia de Covid-19, a economia do DF tem uma série histórica de crescimento por causa da expansão da arrecadação de impostos federais,
do crescimento do agronegócio e do aumento da capacidade de consumo das famílias brasileiras nos últimos 5 anos. 25. A RIDF segue a tendência nacional e vivencia um momento favorável do ponto de vista da estrutura etária no processo de transição demográfica. 26. A redução do número de nascimentos observada na RIDF não só reduzirá nos próximos anos a demanda por creches e por políticas de saúde materno-infantil como, a longo prazo, refletir-se-á no envelhecimento populacional, aumentando a demanda por políticas de cuidado, como as de previdência, saúde e assistência social para a região. 27. O plenário do Senado aprovou, no dia 28 de março de 2023, a inclusão de Uruana de Minas, um novo município na Região Integrada de Desenvolvimento, RID, do Distrito Federal e entorno, PLPN 189 de 2019. A matéria foi aprovada de forma unânime, com 59 votos favoráveis. Do senador Carlos Viana, Podemos MG, o projeto foi relatado pelos senadores Alci Lucas, PSDB-DF, e segue agora para análise da Câmara dos Deputados. 28. Chamada de Capital da Esperança, Brasília foi uma importante decisão política tomada para que se propiciasse a interiorização do desenvolvimento brasileiro. 29. São símbolos de Brasília a bandeira, o hino e o brasão. 30. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas, com vistas à descentralização político-administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. 31. O capítulo 3 da Constituição Federal de 1988 trata exclusivamente da educação. 32. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à educação infantil gratuita às crianças de 0 a 6 anos de idade. 33. A LDB estabelece que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. 34. A LDB prevê a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas. 35. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito à educação, com prioridade para o ensino fundamental. 36. O Conselho Tutelar, previsto no ECA, tem a função de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, inclusive no tocante à educação. 37. A Lei de Inclusão assegura o direito à educação inclusiva, garantindo o atendimento educacional especializado. 38. A Lei Brasileira de Inclusão veda a matrícula de pessoas com deficiência em escolas regulares. 39. A Lei Orgânica do Distrito Federal trata da organização dos poderes, mas não aborda especificamente temas relacionados à educação. 40. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece a obrigatoriedade do ensino fundamental na idade adequada. 41. A Resolução nº 2 de 2020 do CEDF trata exclusivamente de questões relacionadas à educação infantil. 42. A Resolução nº 2 de 2020 do CEDF estabelece diretrizes para a implementação da educação à distância em todos os níveis de ensino. 43. O segundo Plano Distrital de Política para Mulheres inclui ações específicas para promover a igualdade de gênero na educação. 44. O segundo Plano Distrital de Política para Mulheres não aborda medidas relacionadas à prevenção e combate à violência de gênero nas instituições educacionais. 45. O Decreto nº 44.918 de 2023 regulamenta a lei que dispõe sobre a valorização das mulheres no âmbito da educação no Distrito Federal. 46. O Decreto nº 44.918 de 2023 estabelece a obrigatoriedade de cotas de gênero para a contratação de professores na rede pública de ensino do Distrito Federal. 47. O Plano Distrital de Educação aborda exclusivamente metas e estratégias para o ensino médio. 48. O PDE de 2015 a 2024 do Distrito Federal inclui metas específicas para a promoção da inclusão de pessoas com deficiência na educação. 49. O Plano Nacional de Educação estabelece metas para a universalização do atendimento escolar, mas não aborda a qualidade do ensino. 50. O PNE de 2014 a 2024 prevê a ampliação do investimento público em educação como uma das estratégias para o cumprimento de suas metas.
51. A BNCC estabelece os conteúdos mínimos que devem ser ensinados em todas as escolas do país. 52. A BNCC é voltada exclusivamente para o ensino médio. 53. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica estabelecem as competências e habilidades essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. 54. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica não abordam a necessidade de flexibilização do currículo para atender às diversidades regionais. 55. O Currículo em Movimento da Educação Básica é um documento normativo que estabelece os conteúdos específicos para cada disciplina. 56. Os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica destacam a importância da interdisciplinaridade no processo educacional. 57. As diretrizes de avaliação educacional abrangem apenas a avaliação da aprendizagem dos alunos, não considerando aspectos institucionais. 58. As diretrizes de avaliação educacional incluem orientações para a realização de avaliações em larga escala, como o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. 59. O processo de planejamento envolve apenas a elaboração de planos de aula para o dia a dia escolar. 60. O planejamento participativo destaca a importância da participação dos alunos na definição dos objetivos e conteúdos do ensino. 61. O currículo é uma proposta teórica distante da prática escolar cotidiana. 62. A prática escolar deve ser orientada pelo currículo, que representa a intencionalidade educativa da instituição. 63. O uso de tecnologias da informação na educação é dispensável e não contribui para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 64. As tecnologias da informação e comunicação podem ser aliadas importantes para promover a inovação e a interatividade na educação. 65. A educação à distância não é adequada para promover a inclusão e a diversidade na educação. 66. A educação e para os direitos humanos contribui para formar cidadãos conscientes e comprometidos com a promoção da igualdade e justiça. 67. A educação integral se limita ao desenvolvimento intelectual dos alunos, excluindo aspectos emocionais e sociais. 68. A educação integral busca promover o desenvolvimento integral do indivíduo, contemplando aspectos cognitivos, emocionais e sociais. 69. A educação do campo não considera as particularidades e saberes locais nas práticas pedagógicas. 70. A educação do campo valoriza os conhecimentos e culturas locais, buscando uma abordagem contextualizada e significativa. Generación Z se revela, quiere salir temprano del trabajo por salud mental. Las generaciones más jóvenes cada vez están más dispuestas a cuidar de su salud mental y darse tiempo para ellos mismos. Por esta razón ha surgido una interesante tendencia en TikTok en las últimas semanas sobre la rebelión en contra del trabajo en exceso. Se trata del quiet quitting, o renuncia silenciosa, en español, en los últimos años. Especialmente después del surgimiento de la pandemia de COVID-19, las nuevas generaciones han ido aprendiendo que su valor como personas no depende de sus trabajos, por lo que no vale la pena dedicarle todo su tiempo. Ellos prefieren dar prioridad a su familia y amigos. Además de que muchas personas han replanteado su relación laboral al mirar los beneficios del home office y descubrir el tiempo perdido en un horario de oficina, pero no se trata de renunciar al trabajo, o de negarse a hacer ciertas actividades por flojera o desobediencia, sino más bien consiste en renunciar a todas las tareas extras y hacer el mínimo para no sacrificar las partes más valiosas de la vida. En otras palabras, se trata de una tendencia en la que nadie se esfuerza más de lo que se pide en su puesto de trabajo. El objetivo es hacer que los empleadores respeten los horarios establecidos en los contratos de los empleados, mientras que estos únicamente hacen las tareas por las que los contrataron. Dentro de sus tiempos, sin regalar horas extra, de acuerdo con una encuesta realizada por el Wall Street Journal, en el último año, el 54% de los trabajadores nacidos después de 1989 hectáreas decidido ir al trabajo solamente a hacer lo mínimo después de años de decir que sí a todo, con tal de hacernos notar, hemos aprendido a decir que no, destacó el diario.
Psicólogos laborales de Estados Unidos aseguran que la nueva acepción del término quiet quitting es la de hacer el trabajo para el que fueron contratados y poner barreras sobre la carga laboral. Algunos expertos consideran que esta tendencia es una respuesta contra la cultura del ajetreo y el agotamiento. Los empleados están renunciando, yendo más allá y declinando hacer tareas por las que no se les paga. En resumen, todo este movimiento resalta la importancia de priorizar el cuidado personal. Significa más bien poner un alto a las tareas extra por las que no hay retribución económica y en cambio restan tiempo para disfrutar de las cosas de la vida como viajar, pasar tiempo con amigos, familia y enfocarse en su paz interior. Quienes promueven la renuncia silenciosa pretenden que cada vez más empleadores respeten las jornadas laborales establecidas en el contrato y paguen lo justo por actividades que rebasan esos límites. 71. Las nuevas generaciones protestan contra el mundo laboral, pues creen que pueden vivir sin trabajar. 72. El movimiento quiet quitting consiste en hacer lo mínimo necesario en el trabajo. 73. A las nuevas generaciones no les gusta ejercer actividades laborales que no les proporcionen algún tipo de placer. 74. Psicólogos laborales de Estados Unidos afirman que el movimiento quiet quitting afecta directamente a la productividad de las empresas con trabajadores a su cargo. 75. La tendencia renuncia silenciosa pone por delante la vida personal y familiar frente al reconocimiento profesional o la retribución económica. 76. En resumen, todo este movimiento resalta la importancia de priorizar el cuidado personal. Significa más bien poner un alto a las tareas extra por las que no hay retribución económica. Punto. Puede ser sustituido por, destaca, mucho más, echar por arriba. 77. En lo que concierne a la tipología textual, el texto en cuestión se clasifica como una noticia. 78. En el fragmento muchas personas han replanteado su relación laboral al mirar los beneficios del home office. La expresión verbal han replanteado puede ser traducida al portugués por reformularam. 79. En la expresión presente en el título del texto Generación Z, la grafía correcta de la letra Z es Z. 80. El vocablo oficina, presente en el segundo párrafo, es una palabra heterosemántica. Pues se trata de un vocablo con la misma grafía en portugués, pero con un significado totalmente distinto. 81. La renuncia silenciosa es una de las ideas secundarias del texto. 82. La sociolingüística nace en los años 50 del siglo XX, subrayando el valor de la variación lingüística. Así que tenemos variaciones definidas por el contexto y variaciones definidas por características del que habla. En ese último sentido, las variaciones constituidas por las particularidades del sujeto hablante ocurren según su origen geográfico, su formación cultural y su edad o profesión. 83. La sociolingüística nace en los años 50 del siglo XX, subrayando el valor de la variación lingüística. Así que tenemos variaciones definidas por el contexto y variaciones definidas por características del que habla. En ese último sentido, las variaciones constituidas por las particularidades del sujeto hablante ocurren según los dialectos, sus variedades diatópicas y sus jergas. 84. La sociolingüística nace en los años 50 del siglo XX, subrayando el valor de la variación lingüística. Así que tenemos variaciones definidas por el contexto y variaciones definidas por características del que habla. En ese último sentido, las variaciones constituidas por las particularidades del sujeto hablante ocurren según los dialectos, sus niveles de lengua y sus variedades diastráticas. 85. La sociolingüística nace en los años 50 del siglo XX, subrayando el valor de la variación lingüística. Así que tenemos variaciones definidas por el contexto y variaciones definidas por características del que habla. En ese último sentido, las variaciones constituidas por las particularidades del sujeto hablante ocurren según su origen geográfico, su competencia lingüística y su profesión. 86. La sociolingüística nace en los años 50 del siglo XX, subrayando el valor de la variación lingüística. Así que tenemos variaciones definidas por el contexto y variaciones definidas por características del que habla. En ese último sentido, las variaciones constituidas por las particularidades del sujeto hablante ocurren según sus niveles de lengua, su formación cultural y las lenguas especiales. 87. En la frase las lentillas fueron encontradas en la cocina. Hay un heterosemántico. Sobre el romancero gitano, el libro, en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país,
lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Así pues, el libro es un retablo de Andalucía, con gitanos, caballos, arcángeles, planetas, con su brisa judía, con su brisa romana, con ríos, con crímenes, con la nota vulgar del contrabandista, y la nota celeste de los niños desnudos de Córdoba que burlan a San Rafael. Un libro donde apenas si está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve. Y ahora lo voy a decir. Un libro antipintoresco, antifolclórico, antiflamenco. Donde no hay ni una chaquetilla corta ni un traje de torero, ni un sombrero plano ni una pandereta, donde las figuras sirven a fondos milenarios y donde no hay más que un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la pena que se filtra en el tuétano de los huesos y en la savia de los árboles, y que no tiene nada que ver con la melancolía ni con la nostalgia ni con ninguna aflicción o dolencia del ánimo, que es un sentimiento más celeste que terrestre. Pena andaluza que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. 88. Con base en el texto, se puede afirmar que El romancero gitano, obra de Federico García Lorca, posee la aflicción y el misterio como casi sinónimos como una característica. 89. Con base en el texto, se puede afirmar que El romancero gitano, obra de Federico García Lorca, posee el celeste y el terrestre elevando el rango artístico como una característica. 90. Con base en el texto, se puede afirmar que El romancero gitano, obra de Federico García Lorca, posee lo elevado y lo claro sustituyendo el periodo literario anterior como una característica. 91. Con base en el texto, se puede afirmar que El romancero gitano, obra de Federico García Lorca, posee el populismo y el vanguardismo que se funden en unidad como una característica. 92. Con base en el texto, se puede afirmar que El romancero gitano, obra de Federico García Lorca, posee el personaje único y la comprensión humana como rasgos esenciales como una característica. 93. La expresión de impersonalidad en el español está siendo utilizada con la función de atenuar un orden en la frase aquí en el salón no se fuma. 94. En la literatura hispanoamericana del siglo XX, el título de la novela y su respectivo autor es Como agua para chocolate de Guillermo Cabrera Infante. 95. En la literatura hispanoamericana del siglo XX, el título de la novela y su respectivo autor es Mujer con sombrero Panamá de Gabriel García Márquez. 96. En la literatura hispanoamericana del siglo XX, el título de la novela y su respectivo autor es Rayuela de Mario Vargas Llosa. 97. En la literatura hispanoamericana del siglo XX, el título de la novela y su respectivo autor es Hombres de Maíz de Ernesto Sábato. 98. En la literatura hispanoamericana del siglo XX, el título de la novela y su respectivo autor es Boquitas Pintadas de Manuel Puig. ¿Cuándo llegará el tiempo de los inocentes? Esta pregunta la hago yo reforzando lo que dijo Antonio Soler al recibir el Nadal, en 2004, al traer a la luz su novela El camino de los ingleses, en la que cuenta la historia, con H minúscula porque pertenece a nosotros, como ha asegurado el escritor en la misma fecha, de un poeta que jamás ha escrito un verso. Una mujer que hizo una publicidad de talco en polvo y se creía la actriz Lana Turner, una joven que soñaba ser bailarina profesional pero apenas consiguió clases gratuitas de samba en un bar nocturno y un muchacho que justificaba el abandono por el padre imaginando que una noche tormentosa lo había llevado y que la lluvia lo devolvería. Como Alasranizás, ubicado en un sitio cualquiera, esos son algunos de los personajes de esta novela. Personajes que viven entre la adolescencia y la edad adulta y se debaten entre la inocencia y la madurez intentando ilusionarse con el presente por idealizar un futuro quimérico. La versión para el cine, rodada en 2006, conserva el mismo nombre pero a los personajes se les da otra cara, todo bajo la óptica del director Antonio Banderas, que lanza mano de otras representaciones como es usual cuando se transpone un género a otro. El escritor explica en una entrevista al periódico El Mundo, España, que ese trabajo no es el más vanguardista sino que es la novela más clásica, lineal y abierta. Explica aunque intenta huir de los convencionalismos y la escritura correcta, porque son la tumba de los escritores. Lo que se desprende de esa afirmativa es que sus novelas siguen siendo llamadas marginales por transgredir procedimientos convencionales. 99. El tiempo verbal para, el escritor explica en una entrevista al periódico, es pretérito indefinido. 100. La palabra, tormentosa, es un adjetivo en Una noche tormentosa lo había. 101.
Lo que dijo Antonio Soler es un artículo definido. 102. La finalidad del adverbio más, no es el más vanguardista, es de intensidad. 103. El refuerzo de la pregunta hecha por el enunciador se centra en un cuestionamiento anterior. 104. El enunciador repite lo que siempre ha escuchado de terceros. 105. En esta pregunta la hago yo reforzando lo que dijo Antonio Soler al recibir el Nadal, el verbo destacado introduce el discurso directo. 106. El escritor explica en una entrevista al periódico El Mundo, España, el verbo destacado estructura el discurso indirecto. 107. Analiza, una joven que soñaba ser bailarina profesional pero apenas consiguió clases gratuitas de samba en un bar nocturno y un muchacho que justificaba el abandono por el padre imaginando que una noche tormentosa. El verbo soñaba enuncia el pasado con sentido presente. 108. Analiza, una joven que soñaba ser bailarina profesional pero apenas consiguió clases gratuitas de samba en un bar nocturno y un muchacho que justificaba el abandono por el padre imaginando que una noche tormentosa. El pronombre que, pospuesto a una joven, se clasifica como relativo. 109. Analiza, una joven que soñaba ser bailarina profesional pero apenas consiguió clases gratuitas de samba en un bar nocturno y un muchacho que justificaba el abandono por el padre imaginando que una noche tormentosa. El término clases significa aulas. 110. Analiza, una joven que soñaba ser bailarina profesional pero apenas consiguió clases gratuitas de samba en un bar nocturno y un muchacho que justificaba el abandono por el padre imaginando que una noche tormentosa. La expresión bailarina profesional ejemplifica concordancia del sustantivo con el adjetivo. 111. La clase gramatical de con H minúscula porque pertenece a nosotros es conjunción. 112. La I es una conjunción coordinante de adición. Y lo había llevado y que la lluvia. 113. La traducción para el título del texto es cuando llegará o tempo dos inocentes. 114. Sobre el fragmento, huir de los convencionalismos y la escritura correcta, porque son la tumba de los escritores. La palabra, porque, está utilizada como término explicativo. 115. Sobre el fragmento, huir de los convencionalismos y la escritura correcta, porque, son la tumba de los escritores. La palabra huir tiene el mismo sentido semántico que humear. 116. Sobre el fragmento, huir de los convencionalismos y la escritura correcta, porque, son la tumba de los escritores. En los convencionalismos hay concordancia del artículo en género y número con el sustantivo. 117. Sobre el fragmento, huir de los convencionalismos y la escritura correcta, porque, son la tumba de los escritores. El verbo huir puede ser sustituido por excusarse, escaparse, zafarse sin alterar el sentido contextual. 118. La estructura del texto registra expresiones denotativas. 119. La estructura del texto registra elementos que aclaran algo que está enunciado. 120. La estructura del texto está construido con términos temporales, situando al lector cronológicamente.